Bueno, en la última sesión lo que hicimos fue agregar la función de eliminar, donde nos lleva a una pantalla y aquí nos pregunta si realmente queremos eliminar o no, y ya nos funciona la parte del borrado de los usuarios. Ahora lo que vamos a hacer es la parte de los préstamos. Los préstamos se van a hacer hacia los usuarios, o sea, los de tipo user. A esos son a los usuarios a los que les vamos a prestar, libros. Entonces, vamos a hacer primero la pantalla, al menos la vista principal. Y ahorita le vamos agregando lo demás porque van a ser varias partes. A ver, primero para la vista tenemos que irnos a la carpeta Views. Y aquí podemos, para ir ordenando también, podemos crear una carpeta que sea préstamos, que se llame préstamos. Y allí dentro vamos a crearle un archivo index. Index.blade.php. Vamos a hacer lo mismo que hemos estado haciendo. Vamos a ponerle la parte de layout. Vamos a ponerle aquí la sección. Y aquí le voy a copiar algo de la última vista que hicimos, que fue la parte de los préstamos, digo la parte de los usuarios. Voy a copiar esta parte. Entonces aquí voy a poner un link, pero todavía no tengo la ruta, entonces lo voy a poner así en blanco. Aquí le voy a poner préstamos. Aquí le voy a poner crear préstamo. Luego vamos a tener una tabla. Ya tengo, ahorita voy a poner los nombres estos. Ok, entonces ya tengo la vista. Ahora voy a irme vamos a crear un controlador. Make controller, vamos a ponerle préstamos controller. Entonces con eso allí me crea el controlador. Y ahora me voy acá a http controlador controllers. Aquí abro el archivo y vamos a crearle la función index, que ahorita solo manda a llamar
a la función, digo, a la vista index, que es la que acabamos de crear acá. Y vamos a agregarle la ruta aquí en web. Va a ser una ruta de tipo get. Aquí está, con el préstamos controller, que mande llamar a la función index y que se llame la ruta préstamos.index, y lo agregamos acá arriba también. Aquí está. Y ahora hay que modificar el link en la página, que sería en la vista de home, aquí en index, y aquí buscamos el link. A ver, vamos a ver. No, ese se me hace que es en layout. Es en layout. Aquí está. Aquí está préstamos. Ponemos el link de la ruta. Bueno, con eso ya cuando hagamos clic aquí, ya nos muestra aquí una tabla, ¿sí? Todavía nos falta ahí ponerle la información, pero ya tenemos aquí la tabla. Ok, bueno, teníamos un esquema muy sencillo para la base de datos, en donde estábamos definiendo los campos que iban a tener las diferentes tablas. Vamos a tener una tabla de préstamos, y esa tabla va a relacionar a los usuarios con los libros que tenemos, y va a registrar ese préstamo. Entonces aquí tienen el ID del usuario, el ID del libro, la fecha en la que se crea el préstamo y la fecha de entrega, o sea, la fecha en la que se entrega, y el estatus. Entonces, para poder tener esto, primero tenemos que crear la tabla, y para eso hay que crear una migración. Entonces vamos a crear la migración. Vamos a ponerle PHP Artisan make migration. Vamos a ponerle create table préstamos. Y con eso nos crea el archivo aquí en database migrations, y aquí nos agrega el archivo. Aquí vamos a hacer un ajuste. Ese va a ser el nombre de la tabla. Recuerden que esta función o este tipo de timestamps, el tipo de campo, lo que va a hacer es crear dos campos, uno que se llama createDate y uno que se llama updateDate. Y entonces la fecha que tenemos aquí, que es la fecha cuando se crea el préstamo, esa nos la va a dar el campo createDate. Ya nada más tenemos que agregar estos dos y los IDs. Entonces aquí vamos a poner fecha de entrega, no, fecha de entrega,
el estado, vamos a ponerle pendiente, y los dos campos, el campo del libro y el campo del usuario. Y luego vamos a crear las relaciones. Las relaciones se crean con esta función que se llama foreign, para agregar una llave foránea. Aquí lo vamos a poner, aquí nos dice cómo se llama en esta tabla el campo, que es el que creamos arriba, libro ID y usuario ID. Aquí va a hacer referencia a la tabla se va a llamar libros, y en la tabla libros lo va a relacionar con el campo ID. Y luego tiene la función de que si se borra, lo borre en cascada también. Y lo mismo con el ID del usuario. Entonces con esto ya vamos a tener la tabla. Ahora lo que tenemos que hacer es crear el modelo. Vamos a irnos acá. Ahora vamos a decirle make model para crear un modelo, y aquí vamos a poner préstamo. Aquí recuerden nada más que en la parte de los modelos normalmente se escribe en minúsculas, cuando es controlador se pone en mayúsculas, o el nombre de la tabla también en mayúscula, en plural. Entonces con esto ya tenemos aquí en app, en models, tenemos ya el modelo préstamo. Y aquí lo que vamos a hacer es agregarle esta variable para decirle cuál es el nombre de la tabla con la que se va a relacionar. Y luego vamos a agregarle unas funciones para manejar las relaciones. Vamos a ponerle una que se llame libro, y lo que va a hacer es que va a relacionar en el modelo libro con el campo libro ID, y con eso ya vamos a poder acceder desde el modelo préstamo al libro que está, pues, que está en esa préstamo, vaya. Y lo mismo con el usuario, vamos a ponerle aquí usuario y vamos a ponerle el modelo y cómo se llama el campo en nuestra tabla, ¿no? Entonces aquí también nos falta agregar el modelo del libro y el modelo de usuario. Nada más que aquí, como estamos usando el modelo de usuarios que ya venía con Laravel, el modelo se llama user, ¿sí? No se llama usuario. De hecho aquí está, dice que se llama user. Ok, entonces bueno, ya tenemos la migración. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a ejecutar la migración para que ya nos cree la tabla. Vamos a darle php artisan migrate, ¿sí? Y ya con eso ejecuta esa migración que creamos y ya nos marca aquí que ya la hizo. Entonces ya con eso ya estamos. Y aquí podemos ver, si nos vamos aquí a ver la base de datos, aquí podemos ver que ya tenemos la tabla préstamos y aquí están los campos. Ok, aquí estoy viendo que vamos a ponerle algo aquí.
como la fecha de entrega se supone que se va a registrar cuando se entregue el libro, cuando se cree el préstamo, todavía no voy a tener ese dato. Entonces tengo que permitir que me permita insertar el registro en la base de datos, pero que no me pide ese dato todavía. O sea, que lo inserte en blanco o lo inserte como nulo. Me di cuenta porque al ver la tabla tiene aquí la fecha de entrega y no tiene aquí la palabra null. Entonces cuando quiera agregar algo me va a pedir forzosamente la fecha de entrega, pero todavía no lo tengo. Entonces para que me lo agregue le tengo que poner esta parte de nullable. Pero como ya creó la tabla, entonces tengo que hacer uso ahora de esta función. Siempre las migraciones vienen en dos partes, una parte para crear la tabla, modificar los campos o lo que sea que haga, y otra que deshace lo que hace la función de arriba, que en este caso lo que va a deshacer es que va a eliminar la tabla. Todavía no tenemos nada, entonces no va a haber problema. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a ejecutar esa parte. Vamos a ver cómo se llama la instrucción. Aquí en la sección de migraciones tenemos esta función que se llama rollback. Con esta rollback lo que dice aquí, deshace o regresa a la última migración que se ejecutó. O sea, la última migración que se ejecutó la va a deshacer. ¿Cómo la va a deshacer? Revisando la función que se creó. Esta función que se llama down, y va a ejecutar esto, ¿no? Entonces aquí la vamos a escribir php artisan migrate rollback, ¿sí? Y entonces la última que se ejecutó fue la de crear la tabla de préstamos, y aquí ya la deshizo. ¿Cómo comprobamos eso? Porque ya si recargamos, aquí nos dice que no existe, ¿sí? De hecho aquí ya no está en la lista. Entonces ahora lo que voy a hacer, y aquí ya no está, entonces lo que voy a hacer ahora es volverla a ejecutar con la misma instrucción de hace rato. Me la va a volver a ejecutar, pero como ya es otra, agregándole esta parte, entonces ya con eso, ahora si regreso aquí vuelvo a tener la tabla préstamos, y ahora sí en la fecha de entrega ya tengo que puede ser nulo, ¿sí? Ahora hay que tener cuidado con eso, porque si ya tengo información ahí en la tabla, si ya capturé libro, si ya capturé préstamo y ejecuto esa instrucción, me va a borrar la tabla y por lo tanto me va a borrar la información que ya tengo ahí, ¿sí? O sea, sí se deshace lo que se hizo, pero pues puede tener una consecuencia, ¿verdad? Bueno, tiene una consecuencia. Entonces hay que tener cuidado en esa parte. Ok, bueno, entonces lo que seguiría ahora sería crear el préstamo, pero eso lo vamos a ver en la siguiente clase.